Buenos días, ¿qué tal estáis? Es otra persona. ¿Qué tal? Bienvenidos al curso de lecciones introductorias al psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y os hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Para todo el mundo, este es un curso gratuito de difusión de psicoanálisis que realizamos aquí en la consulta en la calle Santiago 38, primero A de Alcalá de Henares, y emitimos en directo para todo el mundo. Entonces, hoy vamos a hablar de los rasgos arcaicos y el infantilismo del sueño. Este es un tema que entraría dentro de la interpretación de los sueños, que ya sabéis que es la gran obra con la que se funda por primera vez la ciencia del psicoanálisis. Es la obra donde Freud describe por vez primera el objeto de estudio del psicoanálisis, que es el concepto de inconsciente, el método psicoanalítico de interpretación, construcción y la técnica del psicoanálisis, que es la asociación libre en transferencia. Es decir, a partir de este texto, Freud rompe con la hipnosis, ¿no?, que era con lo que venía trabajando anteriormente, con las pacientes histéricas y con otro tipo de pacientes, y entonces empieza a trabajar, produce un nuevo objeto teórico, un nuevo método y una nueva técnica, ¿no? Y todo eso conforma lo que es el psicoanálisis. Serían los tres grandes ejes del psicoanálisis. Bueno, pues entonces este sería un tema de la interpretación de los sueños que vamos a ver hoy, que es el de rasgos arcaicos e infantilismo del sueño. Ya hemos mencionado que una cosa es el discurso manifiesto, el sueño manifiesto, y otra cosa son las ideas latentes, ¿no? El sueño manifiesto, ¿qué sería? Sería el que recordamos cuando nos despertamos, ¿vale? Mirando. Entonces, nos levantamos por la mañana y recordamos el sueño. Hola, buenos días. Eso que recordamos es el sueño manifiesto, ¿vale? Que ya está totalmente deformado, disfrazado. A veces nos puede parecer familiar, tiene que ver con algo, o aparece una persona que conocemos, o una persona que conocemos pero a su vez se mueve o hace como otra persona que conocemos, ¿no? Otras veces son totalmente absurdos los sueños. Buenos días. Otras veces no recordamos nada más que nada, una imagen, una palabra, un fragmento. Bueno, ese es el sueño manifiesto, ¿vale? Pero enseguida que invitamos al soñante, nos cuenta el sueño y le invitamos a asociar libremente, que es la técnica del psicoanálisis, ¿no? Decimos, asocia libremente. Ahora, ¿qué se le ocurre en función de la experimentación que tenga el soñante con el psicoanálisis? O le vamos a dejar hablar simplemente, porque ya es una persona que está en análisis y que sabe cómo funciona esto de la asociación libre, y entonces habla, y todo lo que va a hablar a partir del sueño tiene que ver con el sueño, ¿no? O si no es una persona experimentada, le vamos a ir preguntando por las diferentes glosas o fragmentos del sueño. Y esto que me ha mencionado en el sueño, que recuerda, ¿con qué lo relacionaría usted? ¿Qué se le ocurre? ¿No? Entonces ahí comienza a hablar. Y hablar no es hablar como una conversación normal, sino que hablar es decir en voz alta todo lo que se le ocurre, aunque parezca absurdo, aunque parezca una tontería o que no tenga sentido aparente, porque el sentido va a venir después. El sentido tiene que ver con cómo se van concatenando todas esas ideas hasta llegar a la interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas ideas que van surgiendo en el soñante a raíz del sueño es lo que llamamos ideas latentes. Ideas latentes, es decir, que en el sueño manifiesto no se veían, no estaban, pero que cuando uno empieza a hablar y hablar y hablar, empiezan a surgir. Estaban escondidas, latentes, detrás del sueño manifiesto, ¿vale? Esas ideas latentes son iguales que las ideas que podemos tener conscientes en la vida despierta. Es decir, si vosotros ahora hacéis, por ejemplo, un esfuerzo en recordar qué es lo que hicisteis ayer, o anteayer, o en el Puente de Mayo, o cuando sea,
esas ideas que os van a venir, ¿no?, que acceden a vuestra conciencia, son ideas latentes. Es decir, son ideas que están en otra instancia de la mente, del aparato psíquico, que se llama preconsciente, que cuando uno hace un esfuerzo de atención pueden pasar a la conciencia. Y entonces la recuerda, ¿no? Los recuerdos, o una fantasía, o todas las ideas que surgen a raíz de un sueño. Eso son ideas latentes, ¿vale? ¿Se entiende la diferencia entre sueño manifiesto e ideas latentes? ¿Vale? Bueno. Hola, buenos días, ¿qué tal? Adelante, buenos días. Hola Aida, buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, estábamos señalando la diferencia entre sueño manifiesto e ideas latentes. Sueño manifiesto. Hoy estamos viendo rasgos arcaicos e infantilismo del sueño. Sueño manifiesto, el que recordamos cuando nos despertamos. Yo ahora os pregunto, a ver, ¿qué habéis soñado esta noche? Habrá alguno que se acuerde y me dijera el sueño, ¿no? Yo tomo nota, en media paginita más o menos suele caber lo que recordamos del sueño. Y luego yo digo, a ver, valiente, venga, asocia libremente sobre el sueño. ¿Qué se te ocurre sobre esto que has soñado? Y empieza a asociar, ¿no?, todo lo que le pasa por la cabeza sin censurar nada, sin juzgar nada, sino decir todo lo que le pasa por la cabeza. Todo eso son las ideas latentes. Y yo tomo nota y las ideas latentes ocupan 3, 4, 5 páginas o ¿no? Pueden ser varias sesiones asociando acerca de un sueño, ¿vale? Bueno, entonces, las ideas latentes son iguales a las ideas conscientes, ¿no? Son igual. Es decir, si hacemos un pequeño esfuerzo de atención para recordar lo que hicimos ayer, esas ideas que vienen a la conciencia son ideas latentes que están guardadas, por decirlo de alguna manera, en el preconsciente. Preconsciente. Entre el preconsciente y la conciencia hay acceso de información. Las ideas pueden pasar del preconsciente a la conciencia. Y la conciencia pues están un tiempo limitado, ¿no? Lo que necesitamos para recordar y luego desaparece otra vez. Vuelve al preconsciente. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene una capacidad limitada. Si no, se colapsaría la conciencia y no podríamos seguir percibiendo información o del exterior o del interior del aparato, ¿vale? Bueno, pero lo que le da al sueño manifiesto que recordamos esa forma absurda o ininteligible o que no comprendemos, precisamente es la impresión que hace sobre las ideas latentes la censura del sueño, ¿vale? La censura es un mecanismo del aparato psíquico normal, que todo el mundo tenemos censura psíquica, ¿vale? Y la censura hace sobre todas esas ideas latentes, hace como se imprime, toc, y da lugar a la forma del sueño manifiesto, ese que no entendemos o que es absurdo, que no comprendemos bien. Bueno, podemos decir que esa forma expresiva que tiene el sueño retrocede a estados muy pretéritos de nuestro desarrollo intelectual. ¿Vale? Vimos el otro día, por ejemplo, el lenguaje simbólico, la forma simbólica, cómo el sueño retrocede al simbolismo, o el lenguaje figurado, y quizá a condiciones previas al desarrollo de nuestro lenguaje abstracto, del lenguaje que manejamos ahora, ¿no? Es decir, el sueño hace como una regresión, un retroceso a condiciones pretéritas de nuestro aparato psíquico. Por eso decimos que hay rasgos arcaicos e infantiles en el sueño. Entonces, la elaboración onírica nos hace retroceder en dos sentidos. Digamos, por una parte, a la prehistoria individual de cada uno, es decir, la prehistoria individual, ¿qué es? La infancia de cada uno. El sueño hay como un retroceso a la infancia, pero por otra parte también a la prehistoria filogenética de la especie humana. ¿Vale? Ya sabéis que la ontogénesis, es decir, el desarrollo de un individuo en sus primeros años de vida, lo que hace es reproducir la filogénesis.
reproduce el desarrollo de la especie humana durante muchos siglos. Con lo cual, un niño hoy en día, en, no sé, 5, 10, 15, 20, 30 años, un ser humano, ¿no?, hace los mismos avances que ha hecho la especie humana en siglos de existencia. ¿Vale? Entonces, el sueño es como si hiciera esa doble regresión a rasgos arcaicos, tanto de la vida infantil del sujeto como de la prehistoria de la especie humana. ¿Vale? No, nada, perdón. Esa prehistoria no es el instinto, no, eso es otra cosa. Bueno, el instinto está ahí, el instinto forma parte de nuestra prehistoria. Claro, pero no es solo el instinto. No solo el instinto, sobre el instinto después se han sumado, se han construido las máximas adquisiciones culturales del ser humano, pero el instinto sigue estando. Sigue estando. Que en psicoanálisis, en vez de llamarle instinto, llamamos pulsiones, porque instinto sería lo propiamente animal, pero como el ser humano, además de ser animal, habla, que es lo que nos diferencia de los animales, el instinto está tocado también por el lenguaje, ya tiene un matiz diferente al instinto animal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pulsiones son esos instintos humanizados, ¿vale? Pero siguen estando en nosotros esos impulsos instintivos salvajes de nuestra prehistoria como humanos, ¿no? Porque sobre esa prehistoria se ha constituido la civilización humana, sobre la represión de los instintos se ha constituido la civilización humana, ¿no? Ya lo vamos a ver. Bueno, ese no es el único rasgo arcaico del sueño, porque todos sabéis que hay una amnesia infantil. Es decir, que aproximadamente hasta los 5 años, 6, 7, 8 en algunos casos, se produce una amnesia que lo que hace es borrar los recuerdos que tenemos de nuestra primera infancia, ¿no? Algo puede quedar, un fragmento, algún recuerdo, pero llama la atención cómo esos recuerdos, ¿no?, se borran en comparación con otros recuerdos que ya tenemos a partir de los 8, los 10 años, ¿no?, más mayores. Algunas personas se vanaglorian de tener recuerdos de muy chiquitos, muy pequeñitos, ¿no? Pero lo más frecuente es que haya grandes lagunas e incluso una amnesia general de los primeros años. Bueno, este hecho es importantísimo para el psicoanálisis. Hay una pregunta. Sí. Los 5 años primeros del niño se dicen que es como una esponja. Sí. Si se olvida todo, o eso ya queda para formar su personalidad en el futuro. Claro, ahí está. Precisamente llama la atención que se olvide cuando ahí, esos primeros años, es una esponja. Es cuando más capacitada está la mente para adquirir nueva información y para aprender. Entonces, no desaparece, se hace inconsciente. Y forja la base de la personalidad adulta. Una preguntita, cuando no se olvida, cuando se recuerda, bueno, todo no, pero cuando se recuerda gran parte de la infancia de muy chiquitito. Cuando se recuerda, vamos a ver hoy cómo esos recuerdos son recuerdos encubridores. Ah, recuerdos encubridores. Sí, sí. Vamos a verlo ahora. Bueno, como decíamos, es un hecho muy importante que desde otras disciplinas científicas, pues apenas se le ha dado importancia a esa cuestión de la amnesia infantil, pero el psicoanálisis, que ya sabéis que da importancia justo a esas cosas que desde otros lugares no se da importancia, como los sueños, los lapsus, ¿no? Bueno, a la amnesia infantil también le da mucha importancia, se pregunta ¿por qué? ¿No? ¿Qué pasa ahí, no? Justo además por eso que decíamos que el niño con 2 años ya sabe hablar, ¿vale? Y poco después ya muestra que sabe orientarse perfectamente en situaciones psicológicas complejas. Un niño. Y además manifiesta sus ideas y sus sentimientos por medio de palabras y actos que después los que le rodean, cuando se olvida, se lo van a recordar. Bueno, pues cuando tú eras chiquitito, anda, que no hacías esto y lo otro, ¿no? Es decir, que hacía actos. Con lo que a veces lo que creemos recordar no es nada más que la repetición de lo que nos han dicho A que veces sí, hacíamos. a veces sí. Y a veces uno tiene recuerdos donde se ve en la escena. Eso no es un recuerdo que pueda tener uno, sino que es de una frase que le han contado. Bueno, entonces, pero el niño lo que hace es que olvida por completo eso, ¿no?
A pesar de que la memoria en estos años es una esponja, como decíamos. Y además, nada nos autoriza a pensar que la función de la memoria sea de las intelectualmente más complejas, porque puede haber personas bueno, pues que tienen poca formación o que, ¿no?, poco, digamos, desarrollo intelectual y sin embargo pueden tener una memoria perfectísima, ¿no? Vemos que entonces no tiene una correspondencia con desarrollo intelectual complejo, ¿no? La carencia entonces de los recuerdos de los primeros años de la vida no es total, puesto que en la memoria del adulto pueden quedar huellas de esa época, ¿no? Pero la singularidad de los recuerdos de esta época es ¿por qué han quedado ese recuerdo y no otro? Porque a veces no es el recuerdo más importante, ¿no?, de los acontecimientos más importantes de la vida, sino que son recuerdos que dices, bueno, pues sí, parecen insignificantes, ¿no? Mientras que en el resto de épocas de la vida, ¿no?, lo que hacemos normalmente o lo que hace la memoria es quedarse con la información importante y borrar, ¿no?, o olvidar aquella información que es menos relevante. Virginia, ¿puede tener sentido que hay algunos que dicen que te olvidas de esa parte de hasta los 5, 6, 7 años? Porque si te acordaras de lo feliz que fuiste en esa época, ¿te frustrarías ahora siendo adulto? ¿Puede tener relación o no tiene nada que ver? Bueno, es que hubo una frustración y por eso se tuvo que olvidar todo eso. Vamos a ver ahora qué es lo que hay, qué precisamente es lo que hay que olvidar de esa época, ¿no? Es una condición sine qua non para hacerse adulto, ¿vale? Que es lo que viene a descubrir el psicoanálisis. Claro. Ahora vamos a relacionarlo con esa pregunta que has hecho, según vamos avanzando. Y después te voy a responder también. Si eso sería la felicidad en la actualidad, ¿no? Bueno, entonces, que lo que decíamos es que la memoria funciona de una manera que se queda con la información importante y desecha o borra o se olvida del resto, ¿no? Y sin embargo aquí vemos que es información aparentemente poco importante la que ha quedado en la memoria de esas huellas infantiles. Perdona, pero a veces también no es al revés. Te olvidas justamente de lo importante porque a lo mejor te cuesta mucho. También, pero porque no desaparece ese infantilismo en nosotros tampoco, ¿no? Algo está tocado. Vamos a ver, porque los recuerdos encubridores, que son la mayor parte de nuestros recuerdos, vamos a ver qué son también eso de los recuerdos encubridores. Y además lo importante, hay que ver para qué parte del aparato psíquico. Pero recordad que somos dos. Cada uno de nosotros, como mínimo, somos dos, divididos en una parte consciente y una parte inconsciente. Vamos a ir desentrañando todas estas preguntas. Bueno, el psicoanálisis nos explica cómo también en la infancia se hace una selección de recuerdos, ¿no? Y que permanece lo más importante también de la infancia. Pero, debido a la acción de los operadores psíquicos del inconsciente, que ya veremos en otra ocasión, y también hay algún vídeo si lo queréis profundizar en ellos, que son el desplazamiento, la condensación, la elaboración secundaria y el cuidado de la representabilidad, son los operadores del inconsciente. Es decir, el inconsciente tiene sus propias operaciones, sus propios mecanismos que son diferentes a los de la conciencia, pero tiene también sus trabajadores inconscientes. Bueno, pues estos operadores lo que hacen, igual que operan en los sueños, porque para producir un sueño también trabajan esos mismos operadores, lo que hacen es producir recuerdos encubridores. Es decir, recuerdos ya deformados, como los sueños, que son, cuando los sueños que recordamos están deformados, pues los recuerdos que recordamos también están deformados. También han sufrido un proceso de desplazamiento, de condensación. Entonces, los recuerdos importantes desde el punto de vista psíquico, psicoemocional, psicosexual del sujeto, quedan encubiertos por estos otros recuerdos encubridores,
que ya están de alguna manera deformados o disfrazados para que la conciencia no se entere muy bien, ¿no? Como en los sueños. Entonces, analizando un recuerdo, ¿no? Un recuerdo que cualquiera de vosotros tengáis de vuestra vida, ¿no? Analizando ese recuerdo, y si empezáis a asociar libremente sobre ese recuerdo, vamos a poder llegar al recuerdo verdadero que se esconde detrás de eso. ¿Vale? Entonces, cuando uno está en análisis, va hablando, se va psicoanalizando, va llenando lagunas de su infancia, ¿no? Va produciendo conocimiento que era inconsciente, ¿no? Saber que era inconsciente, y ahora lo va transformando en conocimiento, ¿no? De su infancia, y va llenando esas lagunas. Es decir, en el análisis se reconstruyen esas impresiones infantiles. No se habían perdido entonces, no habían desaparecido. Estaban, pero estaban inconscientes. Se habían hecho inconscientes. Sin embargo, en ciertos sueños vemos que esos recuerdos inconscientes, esos recuerdos infantiles, surgen espontáneamente en el sueño. Es decir, que el sueño nos muestra que hace una especie de regresión, de camino inverso, ¿no? Vuelve a lo infantil. Por ejemplo, Freud trae un sueño que tuvo una vez, en el que soñó con una persona que le prestaba un servicio, ¿no? De adulto, él sueña con una persona que le presta un servicio, y que esa persona era un hombre bajito, gordo, tuerto y con la cabeza metida entre los hombros, ¿no? Y él, por el contexto del sueño, deduce que era un médico. Entonces él va y le pregunta a su madre, que vivía por aquel entonces, que cómo era el médico de su ciudad natal, donde él había nacido y había vivido hasta los 3 años allí. Y su madre le dice, pues era un hombre gordito, bajito, tuerto y con la cabeza metida entre los hombros. Entonces, además le dice que en una ocasión este médico le había prestado un servicio, le había atendido. Es decir, que el sueño puede volver a traer esas impresiones infantiles que hemos olvidado y que han quedado inconscientes en nuestra mente, y pueden emerger en un sueño. El sueño puede acceder a materiales olvidados de los primeros años de la infancia. Y ya hemos comentado también que los sueños son estimulados por deseos sexuales, infantiles y reprimidos, que fundamentalmente son deseos perversos, ¿no? Y además que de tal licencia que es necesario que se haya instaurado en el aparato psíquico la censura para que estos deseos perversos infantiles no accedan a la conciencia tal cual, porque no queremos saber nada de ellos. Todo el aparato psíquico está montado para no saber de lo inconsciente, para no saber de esos deseos infantiles perversos que siguen residiendo en nosotros y que tienen que ver con la prehistoria infantil y con la prehistoria filogenética de nuestra especie humana. ¿Por qué la palabra perversos? Si Ahora vamos a ver. Porque claro, perversos para el adulto, Sí, pero para el niño vamos a ver que esa perversión Claro. es la normalidad. Exacto, eso iba a decir. Si los niños no saben qué es la perversión, no. Claro, no sabe, entonces es normal que el niño vaya por la casa mostrando el pene y diga, mamá, mira mi cosita, ¿no? O que incluso juegue con la caca, se atreva a pintar una pared con la caca, o que vea al gatito y diga, ay, mi amor, el gatito, o que cualquier cosa que para el niño se considera normal porque todavía no están instalados los diques, ¿no? Es normal que el niño ame a su madre, a su amor, ¿no? No está establecido todavía ni el dique al incesto, ni la vergüenza, ni el pudor, ni la moral, que son los diques a la sexualidad infantil, que se van a ir instalando a medida que el niño va progresando en su constitución psicosexual, ¿no?
Pero en ese momento, en la infancia, pues esa perversión polimorfa que decimos que tiene el niño es normal de ese periodo de la vida, de esa etapa de la vida. Como el caso Juanito, ¿no? Como el caso Juanito, que estamos viendo en el curso de fobia, ¿no? Y si un niño de 0 a 5 años se toca los órganos genitales y la mamá le reprime, ¿eso tiene en el futuro Consecuencias. Pues ¿Puede depende. ser un niño reprimido sexualmente? Depende, en Juanito sí tuvo consecuencias, pero no significa que ahora todos los niños que cuando se tocan la cosita la mamá le reprime vaya a tener consecuencias. El psicoanálisis es una ciencia de efectos, es decir, no podemos interpretar como si pasa esto va a pasar lo otro, no, es cuando ya llega la persona a psicoanalizarse que le ha pasado pues una fobia como Juanito o lo que sea, una neurosis obsesiva, o desde ahí vamos a reconstruir para ver qué es lo que pasó que le hizo desarrollar y producir la fobia, ¿no? No a todo el mundo que le pase eso va a producir una fobia. Y entonces si se toca, ¿es mejor reprimirlo o dejarle hacer al niño hasta que...? Depende, hay que ver el caso y cómo se le explica al niño, ¿no? Que, por ejemplo, se toca delante de la gente y hay que decirle, no, delante de la gente eso no se puede, te metes a tu habitación a hacer esas cositas, ¿no? O no, hay que ir viendo cómo se va produciendo en él porque eso lo va a tener que reprimir. Y el onanismo infantil existe desde que el niño nace, porque el chupeteo también es una forma de masturbación, de onanismo, ¿no? Entonces hay que ir encauzando esa energía. Hay niños que siguen con el chupete y con el dedo hasta edades súper avanzadas. Bueno, eso es un claro onanismo infantil y que va a tener consecuencias, ¿no? Si eso no se va encauzando. Bueno, entonces, a veces cuando Freud comunicaba al soñante la interpretación del sueño y que tenía que ver con esos deseos perversos infantiles, ¿no? Pues el soñante no lo aceptaba, ¿no? Rechazaba. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy a desear yo eso? ¿Cómo voy a desear yo eso tan incompatible y tan contrario a lo que yo deseo en mi vida, a lo que yo hago diariamente en mi vida? No puede ser, ¿no? Pero claro, es que no tiene que ver con su vida actual, no tiene que ver con lo que hace o con lo que desea ahora, sino con su vida pretérita, con su pasado, con su infancia. Tiene que ver con eso, los deseos que aparecen en el sueño, ¿no? Bien. Entonces, no es el mío. Por ejemplo, una señora que soñó con que moría su hija de 17 años. ¿Vale? Entonces, en su psicoanálisis encontró que verdaderamente hubo una época de su vida en la que deseó la muerte de su hija. Totalmente contrario a sus deseos actuales y a lo que le pasaba actualmente. ¿Por qué? Porque su hija era fruto de un matrimonio desgraciado que se acabaron divorciando. Y en un momento de discusión con el marido, un estado de cólera, bueno, pues ella se empezó a golpear en la tripa y a decir que no quería que esa niña naciese, ¿no? Esto le ocurrió cuando ella estaba embarazada, ¿no? No tiene nada que ver con la situación actual, pero en el sueño soñó que su hija moría. Que esto tampoco es tan extraño. Muchas mujeres que ahora aman a sus hijos y darían toda la vida por sus hijos y que incluso hay un cariño exagerado hacia los hijos, en algún momento han podido desear no tener ese hijo. Resulta entonces que el deseo que se expresa por algunos sueños en los que muere una persona amada, deseo que ahora nos puede parecer totalmente inexplicable en la época en que lo soñamos, puede remontarse a un deseo que tuvimos en una época pretérita, en una época del pasado, en relación con esa persona. Por ejemplo, en otro sueño,
la soñante deseaba la muerte de su hijo mayor, que además es el más querido para ella, ¿vale? Y al principio rechaza. Yo nunca he deseado eso, ¿no? Una interpretación. Yo nunca deseé eso. Pero va avanzando en la asociación libre, va hablando y recuerda que teniendo a su hijo pocos meses, pensó varias veces que si aquel niño, a que todavía no tenía mucho cariño, llegaba a morir, él, era un paciente, podría recuperar su libertad y que entonces haría un uso mejor de la libertad que había perdido al haber tenido ese hijo. Y lo mismo sucede con los sentimientos de odio, ¿no? Son recuerdos de algo que en el pasado, más o menos lejano, fue consciente y que fue importante para la vida psíquica del soñante. ¿Podríamos decir que ese sueño, lo que viene el sueño de querer la muerte de un hijo, lo que viene es a liberar el sentimiento de culpa que se ha quedado ahí inconsciente? Porque indudablemente después de desear la muerte de un hijo, después viene el sentimiento de culpa. ¿Viene el sueño a liberarnos de ese sentimiento de culpa de alguna manera? Bueno, viene a expresar ese deseo que estuvo ahí en algún momento en el aparato psíquico y se hizo inconsciente, se reprimió, se hizo inconsciente, pero está ahí. Lo inconsciente pulsa por expresarse, lo inconsciente no tiene moral. Es la diferencia con después otra instancia psíquica, porque el aparato psíquico no es solo inconsciente, está la parte inconsciente, pero luego está la moral, ¿no? Que también tiene una parte inconsciente, la moral, el super yo, ¿no? Y está la censura, y está todo organizado para que esos deseos no tolerados por la conciencia se mantengan reprimidos, pero el inconsciente, su único objetivo es expresarse. Y constantemente pulsa por expresarse. Y se expresa como en los sueños, pero claro, en los sueños se expresa, pero también está la censura. Está el deseo, pero está el aparato psíquico trabajando para que eso no se entienda, para que eso no llegue a la conciencia tal cual, ¿no? Y también se expresa en los síntomas. Un síntoma siempre tiene un deseo inconsciente que se está expresando y se está satisfaciendo, está hablando en el síntoma. Por eso hay que desentrañar cuál es el sentido del síntoma, hay que interpretarlo, porque a medida que se va desentrañando, el síntoma deja de tener sentido como tal, va desapareciendo, ¿no? Va adquiriendo el soñante, el paciente, el psicoanalizando, la persona que se psicoanaliza, como lo queráis llamar, va adquiriendo un conocimiento sobre sí mismo que le hace que ya el síntoma no le resulte útil. Porque hasta ese momento el síntoma era la expresión, era la manera en que ese deseo, que lo inconsciente no se puede reprimir del todo. Siempre está ahí intentando expresarse, por mucho que el resto del aparato psíquico esté evitando, ¿no? Para que no se exprese. Pero el aparato está en conflicto permanente. Permanentemente. Ese es nuestro estado psíquico, en conflicto, ¿vale? Y en la medida en que cada uno se lleve mejor o pueda gestionar mejor ese conflicto interior entre su parte consciente y su parte inconsciente, pues va adquiriendo en la realidad material ciertos hitos, ¿no? Va avanzando, pero hay que contar que el estado natural, si se puede decir natural, del aparato psíquico es en conflicto. Madre mía, qué desgracia, ¿no? No. Si lo ves como una desgracia, pero es una gracia, esa es la gracia del ser humano. Y la sutileza es lo que nos hace hablantes. Que hemos avanzado, nuestra civilización ha avanzado y ha progresado a partir de la restricción de esos instintos más primarios. De odio, de hostilidad, de deseo de muerte del otro, que así era el hombre primitivo. Se le ponía delante otro o veía una hembra que le gustaba y mataba a todos los machos que pudieron para quedarse con esa hembra. Así era el hombre primitivo, ganaba el más fuerte, el que... Pero lo que se pretende en el psicoanálisis precisamente es mitigar el conflicto, ¿no? Para ser un poquito más felices. Claro.
Claro. Vale, vale. Para llevarte un poquito mejor con tu inconsciente. Me tranquiliza. Bueno, pero entonces no hay que confundir, dicho esto, no hay que confundir el contenido manifiesto con el deseo. Es decir, que uno puede soñar con la muerte de un familiar y tener otro sentido totalmente diferente después de la interpretación. Que no siempre que se sueñe con la muerte de un familiar significa que se desea la muerte de ese familiar, que puede tener que ver con otra cosa totalmente distinta. Hay que interpretar el sueño y ver qué significa, ¿no? ¿Cuál es el sentido del sueño? Perdona, si por ejemplo te despiertas llorando, como tú dices, en un sueño de un familiar que está muriendo, es decir, ¿qué ha fallado ahí entonces? Para que te crees angustia que te llegues a despertar con el sueño. Bueno, los sueños de angustia cuando te despiertan es porque está muy cerca de realizarse el deseo. La angustia es una señal, Sí. ¿no? Porque ya dijimos también que el sueño es un guardián del reposo. Es decir, el sueño es para poder dormir, porque tenemos esa energía psíquica del inconsciente, que es el motor de la vida. Los impulsos instintivos son el motor. Luego ya los hemos domeñado, los hemos domesticado a los impulsos instintivos, pero son nuestro motor de la vida, de los sueños, de todo, es el motor. Entonces, para poder dormir, para poder relajarnos, dormir, que es algo que necesita también el aparato psíquico, y el yo es un deseo del yo, el descansar, ¿no? Hay que hacer algo con esa energía del deseo inconsciente, hay que hacer algo con ella. ¿Y qué hace el aparato psíquico? Un sueño. Un sueño. Entonces, el sueño viene a realizar el deseo mientras tú duermes. No necesitas despertarte. Se está realizando el deseo, tú estás dormido. Pero claro, cuando tú te despiertas y la censura psíquica se activa más, pues siempre hay censura también cuando dormimos, pero está relajada. Cuando te despiertas, la censura se activa, ¿qué pasa? Pues ya eso cambia, todo, la apariencia del sueño cambia, se disfraza, se transforma para que lo que llega a la conciencia pues no te altere mucho, ¿no? Pero la angustia viene a ser una señal de cuando en el sueño está muy muy cercano de realizarse el deseo, te despierta. ¡Ay, qué angustia! ¿No? Es una señal y te despierta. Y dice Freud, aunque te despierte, es mejor esa solución que no haber, ¿no? Que el daño que hubiera ocasionado o el displacer que te hubiera ocasionado no despertarte. Y os ponía el otro día el ejemplo del vigilante de un barrio, ¿no? Hay un vigilante nocturno y vienen a robar un grupo de ladrones y el vigilante, para ahuyentarlos, va a hacer ruido y puede que te despierte, pero esa solución es mejor que haber dejado que los ladrones entrasen y robasen en el vecindario, ¿no? Pero ¿qué ocurre si en ese sueño se cumple el deseo? O sea, a pesar de que hubo angustia y todo, se concreta el deseo. Siempre es como la realización disfrazada de un deseo sexual, infantil y reprimido. Y no ocurre nada. En la vida real, material, no pasa nada. Pero en la vida psíquica sí. Y hasta te puede dar culpa. Después uno puede vivir con culpa en su vida, ¿no? Buscando castigo en la realidad que calme su culpa. Puede ser porque ha soñado por un sueño, por un deseo que se ha expresado en el sueño, que si se ha expresado en el sueño quiere decir que está en uno ese deseo, ¿no? Y la culpa generalmente tiene que ver con esos deseos infantiles perversos. Después uno va buscando en la vida justificación, ¿no? Y castigo, porque la culpa solamente se calma con castigo. Entonces vas buscando castigo, no sabes por qué, te va todo mal, o te castiga la realidad. Y resulta que tiene que ver con tu culpa inconsciente. Bueno, entonces esos deseos ahogados, por decirlo de alguna manera, a lo inconsciente, son los estímulos del sueño, son el motor del sueño. El deseo de muerte está inspirado en el egoísmo humano, ¿no? Que justo además los primeros años de vida, ¿no? De cualquiera de nosotros, de los niños en general, se caracterizan por el carácter egoísta del niño. El niño todo lo quiere para sí, todo es para él.
¿no? Pero también porque es necesario que en ese momento de la vida haya alguien totalmente pendiente de él y le alimente, le ponga la ropita, le cuide, le acune, le dé mimitos, le dé calor, ¿no? Al principio es absolutamente necesario que la madre está 100% con el niño. Y a medida que va creciendo, va aprendiendo a amar a los otros. Al principio es totalmente egoísta. Primero va a amar a la madre porque la madre es parte de él. Porque son uno al principio, no hay separación. Luego ya cuando interviene el padre, aparece una gran hostilidad hacia el padre porque le separa de la madre, pero también va a ir aprendiendo a amar al padre porque el padre también cuida de él y le proporciona cuidado, cariño, ¿no? Seguridad. Es decir, que empieza a amar a los otros, pero por egoísmo, ¿no? El egoísmo precede al amor, ¿no? Por necesidad. Sí, por necesidad. Entonces, mirad en vosotros también, ¿no? Siempre que alguien estorba nuestro camino en la vida, el sueño se muestra dispuesto a suprimirlo, ¿no? Aunque esa persona sea el padre, la madre, un hermano, la hermana, el esposo, la esposa, no tiene moral en el inconsciente. Entonces, claro, esa maldad que hay maldad en el inconsciente, podemos llamarlo así, ¿no? Pues se resiste a veces a aceptar la interpretación, pero no nos tiene que asustar, ahora que sabemos que no tiene que ver con la actualidad, sino que tiene que ver con el pasado, y que además es un pasado común a todos, que todos hemos sido igual de egoístas en nuestra infancia, y que todos hemos aprendido a amar a los demás, ¿no? Con base en ese egoísmo. O si no lo hemos hecho todavía, ese es el camino que tendríamos que poder hacer para llegar al mundo donde están los otros, ¿no? Bueno, entonces en esos primeros años de vida, que después quedan velados, borrados por la amnesia, ¿no? Olvidados, es donde se dan las cotas más altas de egoísmo, que va a sobrevivir durante el resto de la infancia y durante el resto de nuestra vida, inconscientemente también. La actitud de los niños suele ser diferente con respecto a sus padres que con respecto a sus hermanos, ¿no? Los papás son, la mamá su primer amor, el papá su segundo amor, podemos decir, pero también su primer rival, ¿no? Y con los hermanos, pues normalmente los niños a los hermanos también les toman como rivales, como competidores en el amor de sus padres. Y esto suele producir sentimientos hostiles hacia los hermanos, que en ocasiones van a perdurar durante la pubertad o durante la vida adulta. De hecho, no tenéis que mirar alrededor y seguro que encontráis algún caso de hermanos que están discutidos, que no se hablan, que toda la vida han tenido conflictos, etcétera, etcétera. Lo contrario también. También, lo contrario. A veces quedan reemplazados esos sentimientos de odio por sentimientos más cariñosos, ¿no? Pero prevalecen los sentimientos más primitivos en el sueño, ¿no? Es decir, que puede ser hermanos que se aman mucho y en el sueño matar a su hermano, ¿no? Porque sigue estando ese sentimiento primitivo también. Entonces, si a un niño entre los 2 años y medio a los 5 años le nace un hermanito, la acogida va a ser más amistosa. Perdón, no va a ser nada amistosa. Entre los 2 años y medio y los 5 años, que es cuando está todo el complejo de Edipo, ahí no va a ser nada amistosa. Y ahí va a decir a veces, ¿por qué no viene la cigüeña y se le lleva otra vez a mi hermanito? No solo a esa edad tan pequeña, yo tengo un nieto que a los 7 años me dijo, ¿te acuerdas cuando éramos felices? Y yo dije, hemos sido siempre felices. Me dice, no, desde que nació mi hermana ya no hemos sido felices. ¿Ves? Tenía 7 años ya. A veces hasta esas edades, ¿no? Se desea que el otro desaparezca. Entonces eso sucede con los hermanos mayores, no con los pequeños, porque el que nace
nace ya con No, los- no, no. El pequeño también tiene celos y hostilidad hacia los mayores. Porque también le roba protagonismo, porque es el mayor, porque es más grande, más fuerte. La hostilidad es tanto del mayor hacia el pequeño como del pequeño Pero hacia no el en mayor. todos los casos. Yo tengo un hermano que me saca 5 años y yo siempre le he querido muchísimo y él también a mí. Sí, En pero el consciente. inconsciente. Eso en tu parte consciente. Me refiero En el consciente, claro. no, y en mi consciente, ¿eh? Yo también, no lo sabes, si en el consciente no lo puedes interpretar. Habría que preguntar a tu hermano, que No, se bueno, pero psicoanalizara a tu bueno, hermano. mi hermano no lo sé, pero yo, y creo que también, yo de luego le he querido siempre, de chiquitita para mí, cuando aparecía mi hermano era un, vamos, ver a Dios. Sí, el cariño exagerado también, como que su hermano fuera Dios, esconde también un odio reprimido. Sí, pero es que aunque nazca, mi hija mayor tiene mellizos, niño y niña, y es que aunque nazcan al tiempo hay una rivalidad fortísima entre ellos. Claro. Sí, De la niña hacia el niño no se nota, pero de niña hacia la niña se nota una burrada. Pero Ya han Virginia, nacido al tiempo. pues son más sinceros, yo creo. no sé, yo Más creo que bruto, también y por eso lo demuestra la zurra. ese, Sí, claro. ese sentimiento, ¿no? de competición, de hostilidad también con los hermanos, yo creo que va a depender también mucho de cómo, lo que has dicho, ¿no? Porque si nace un hermanito, cuando tienes de 2 años y medio a 5 años, que es cuando estás viviendo todo el complejo de Edipo y tal, depende también la mayor o menor hostilidad de cómo vives este periodo, ¿no? Porque hay gente que vive ese periodo del complejo de Edipo, bueno, todos vivimos, pero la forma también como los padres y todo, la dinámica familiar, cómo puedes llevar eso, a lo mejor puede que no genere tanta, alguna hostilidad genera porque es natural, pero no tanta. Ahora, si es un periodo para ti muy conflictivo y que no sabes manejar con eso, lo pares un poco y tal, a lo mejor se genera una hostilidad Claro. mucho mayor. Depende, que es eso, ¿no? Que depende de todo un contexto. Oye, ¿no? hermano, que se llevan de maravilla. Claro, mira, Claro, psicoanalizarse, no por pensar ejemplo, es decir, aceptar en uno los deseos hostiles, ¿no? Porque vemos que hay reacciones de todo tipo. Hay gente que niega totalmente el odio, la hostilidad en él. Y entonces eso es peor. Claro. Es peor, negar en uno el odio, la hostilidad, es negar su humanidad. Es Claro. como si eso no fuera con uno. Claro. Y aumenta, quizás, Y aumenta, esa misma y hostilidad. aumenta. Hace síntoma eso. Sí, sí. Claro, ¿eh? claro. Mientras que si uno acepta, se psicoanaliza, va analizando esas cosas, eso va calmando el odio, la hostilidad, Va comprendiendo. va comprendiendo. Mm. Claro. Entonces cuando ahí está en el niño, llega el hermanito y dice, ¡ay, se le lleva la cigüeña!, ¿no? Aprovecha toda ocasión pues para denigrarle, como decía Juanito, mira, no tiene dientes, ¿no? Su hermanito. O a veces atenta directamente contra el otro, ¿no? Sí. Hemos visto al niño que iba con una almohada. Mi hijo volcó la cuna de sus mellizas, de sus hermanas mellizas. La volcó completamente. Ah, claro, claro. Son Mi hermana gestos, salía con la guitarra atrás mía para matarme. son gestos infantiles que la gente dice, no, son cosas de niños, son tonterías de niños, Pero es ¿no? que teníamos una cuidadora, por eso te digo que depende mucho del contexto. Mi madre trabajaba y teníamos una cuidadora que era una persona un poco sin instrucción, que no sabía muy bien manejar con la situación y todo el tiempo ella ya pues estaba enfadada que yo había nacido y todo el tiempo ella reforzaba que mi hermana pues era porque claro, mi hermana tenía como actitudes un poco agresivas hacia mí, pero normales. Pero ella reforzaba eso, decía que eres fea, que eres mala, que eres no sé qué. Claro. Y la otra, que era yo, es divina, es no sé. Entonces, claro, más me odiaba. Por eso digo, depende, claro, el Claro. pobre no tenía la culpa. Pero depende de un contexto también, ¿no? De cómo manejas con esa Es situación. fundamental Que lo que hablamos entiendas y tal, porque si no, Ujú. tenemos hasta hoy peleas horribles así. Claro. Pero cuando la diferencia de edad es menor, es decir, cuando ya el niño despierta su actividad psíquica, ya está el hermanito ahí, pues lo acepta como un hecho más o menos consumado e inevitable. Que también puede haber competitividad, pero bueno, Menos amenazador. ya estaba ahí cuando yo llegué, ¿no? Cuando la diferencia es mayor, ya hay más años de diferencia, se puede despertar simpatías en él, ¿no? Y hasta considerarlo un objeto interesante, ¿no? Es una muñeca viva, ¿no? Una muñequita.
O incluso en los mayores de 8 años, 10 años, se despierta como un sentimiento maternal. Los sentimientos hostiles se dirigen tanto hacia los hermanos pequeños como de los pequeños hacia los mayores. Bernard Shaw decía que si hay un ser que una joven inglesa odie más que a su madre, es a su hermana mayor. Es decir, podemos entender la hostilidad y la competencia entre los hermanos, pero todavía nos desconcierta mucho más que entre el padre y los hijos, o la madre y las hijas, también haya hostilidad, también haya sentimientos hostiles. Es como, qué desconcierto, ¿no? Se supone que eso es como la relación más sagrada, ¿no? Socialmente se ve como que tiene un carácter sagrado. ¿Cuál? La de madre e hijo. Padres e hijos, ¿no? Que ahora vamos sí. a ver que hay diferencia. Porque la observación cotidiana nos muestra que frecuentemente, o muy frecuentemente, las relaciones entre padres e hijos quedan muy por debajo del ideal marcado por la sociedad. Entonces, hay como una fuerza que tiende a separar a las personas del mismo sexo, ¿no? Por ejemplo, a la hija de la madre y al hijo del padre, ¿no? La hija, ¿qué explicación tiene esto? Bueno, pues que la hija encuentra en la madre normalmente esa figura que le coarta la libertad sexual, que le va restringiendo, le va encaminando, ¿no? No le deja hacer todo lo que quiera. Y eso, pues en la hija despierta sentimientos hostiles hacia la madre. En algunos casos existe una especie de rivalidad y hasta de competencia entre la hija y la madre. Y entre los hijos y el padre también pasa lo mismo, porque el padre es la autoridad que le pone límites, ¿no? A ese primer estadio de perversidad del niño, ¿no? El padre le va poniendo, es el que ocupa esa figura, ¿no? Le toca, en la familia le toca al padre, luego ya vendrá el jefe, el juez, el policía, otros subrogados del padre en la sociedad, pero el padre es el que va poniendo los límites. Cuando no hay figura de padre, porque ha desaparecido o muerto. Siempre hay un padre. Siempre. Aunque no esté el padre biológico, siempre hay un padre que es el abuelo o es el conserje que le dice niño, eso no se puede hacer, es alguien, siempre hay un padre, ¿no? Porque más bien es la atribución que hace el niño, ¿no? Una función. Claro, es una función, igual que la de madre, aunque no esté la madre, que la mamá haya muerto, pero hay una madre adoptiva, o está la abuela, o está el cura que le recoge al niño. Siempre hay una figura que hace esa función, ¿no? La función madre sería la de alimentación, cuidado, protección, y la función padre sería la que pone los límites. Entonces, y también dice el padre es el que frena al hijo el acceso a la fortuna familiar, ¿no? Pues está el padre y hasta que no muera el padre el hijo no va a heredar la fortuna de la familia. Entonces, a veces se hace inconscientemente, ¿no? Se espera la muerte del padre, ¿no? En cambio, las relaciones entre los padres y las hijas y entre las madres y los hijos suele ser diferente. Bueno, ¿y por qué os cuento estas cosas tan triviales que ya todos sabéis? ¿No? Bueno, pues porque existe una fuerte tendencia a negar su importancia. Hay una tendencia en general a negar que estas cosas son importantes. ¿No? Son importantes para nuestra vida psíquica. Y la negación de estos sentimientos hostiles no solo se ve en la vida real, ¿no? O mejor dicho, en la vida real se niega. La gente tiende a negar. No, yo no tengo hostilidad, yo no. Se tiende a negar, pero sin embargo, si vamos a la poesía, al teatro, ¿no? a la escritura, ahí se muestra claramente cómo el ser humano tiene esos tipos de sentimientos, ¿no? En muchas personas el sueño revela el deseo de ver morir al padre o la madre. Y este deseo también existe en la vida despierta, ¿eh? A veces se disimula y está disfrazado, ¿no? Como con
con un disfraz de compasión, ¿no? Es que está sufriendo mucho, ya mejor que fallezca, ¿no? A veces está disfrazado de compasión. La hostilidad casi siempre se esconde detrás de otros sentimientos más tiernos que la mantienen reprimida y se ve obligada a simplemente manifestarse en los sueños, que es, digamos, como el escape del inconsciente. Es la vía regia de acceso al inconsciente, los sueños. En el sueño puede adquirir proporciones exageradas, ¿no? Pero la interpretación lo que va a hacer, lo que decíamos, cuando una persona está interpretada, está en análisis, se le interpretan esos sentimientos, lo que hace es, la interpretación es que rescata eso para integrarlo en la vida psíquica actual del sujeto, ¿no? Que para el sueño parece como una exageración, pero luego si uno lo va integrando en su vida psíquica, pues nada, es un sentimiento que puede durar, cuando no se interpreta, puede durar toda la vida, y estar tu vida o nuestra vida fundamentada en un sentimiento hostil, y cuando se interpreta dura unos segundos, ¿no? Porque todo el mundo tenemos esos sentimientos, todo el mundo. La diferencia es qué hacemos cada uno con esos sentimientos. Bueno, ¿y de dónde procede esa hostilidad? Pues decíamos que procede de la infancia, ¿no? Que cuando somos niños sentimos una particular ternura hacia nuestra mamá, que es nuestro primer amor. Pero que claro, eso hace que cuando aparece el padre, pues el padre le veamos también como el rival, porque no es totalmente nuestra mamá, sino que más bien es de papá y soy yo el que ha llegado después, ¿no? Entonces, tanto la niña como el niño van a ver cómo el padre interviene en esa relación cariñosa que tiene con la madre. En el caso de la hija, a veces también quisiera ella ocupar la posición, ¿no?, después que la madre tiene con respecto al padre, cuando se enamora del papá. Y todo esto entra dentro de lo que llamamos el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, que es ese proceso por el que pasamos, donde con esas primeras figuras de amor incestuosas, que son los papás, que son los primeros seres humanos con los que nos identificamos, a los que elegimos como objeto de amor, pues van a aparecer esos afectos de deseo y de hostilidad y de competitividad con ellos, ¿no? ¿Y por qué toma el nombre de Edipo? Pues por la leyenda griega del rey Edipo, ¿no? Donde precisamente esos dos sentimientos son los que estaban en juego. Quería mató al padre y se casó con la madre, Edipo, sin saberlo. No lo sabía, ¿no? Y cuando lo descubrió, ¿qué hizo? Se arrancó los ojos, Edipo, horrorizado. Bueno, a pesar de la resistencia que produjo el descubrimiento del complejo de Edipo por el psicoanálisis, el complejo de Edipo tiene muchísima más importancia de lo que podéis imaginar. Es un núcleo central de nuestra vida psíquica, el complejo de Edipo. Y no solo se pasa una vez en la infancia, sino que pasamos por el complejo de Edipo muchas veces en la vida. Y todas las personas, incluso las que después se llevan fenomenal con sus padres. Una preguntita, si en pleno complejo de Edipo se muere el papá, por ejemplo, se queda la niña huérfana, ahí pasa algo malo, ¿no? Porque no llega a solucionar eso, ¿no? Puede ser. Pero insisto en que no es que porque pase esto va a ser de tal manera, pero podemos ver que cuando viene la persona a psicoanalizarse, que haya pasado eso en su infancia, ¿no? Que en pleno complejo de Edipo murió su papá. Justo cuando tenía los sentimientos hostiles hacia el papá, murió. Y se le quedó en la mente que fue su deseo de que muriese el que lo mató. Bueno, estar destrozado por eso, ¿no? Pensamiento mágico en el toque es muy común, el pensamiento mágico animista. Como yo deseo que alguien muera, se va a morir. Y si por casualidad se muere esa persona, se queda, ¿no? Bueno, o al contrario, que admira al papá, le quiere mucho y el papá le abandona. Se muere el papá y recibe como que le ha rechazado. Claro, también. Bueno, y entonces en íntima conexión con el complejo de Edipo está lo que llamamos el complejo de castración.
que es una parte del complejo de Edipo, ¿no? Que es la reacción que el niño tiene frente a la amenaza. Cuando hace algo que está prohibido y llega la mamá o el papá y le dicen, no, eso no se hace, ¿no? El complejo de castración, que te viene ya como a poner límites, a decir, no eres perfecto, no eres completo, hay algo que te falta, hay algo que no se puede, hay algo que está prohibido, ¿no? El complejo de castración. ¿Cómo reacciona cada uno a eso? Entonces, es un error negar la sexualidad infantil, es un error negar los sentimientos hostiles, porque además es evidente, si veis las noticias y veis el mundo, es evidente que el ser humano tiene sentimientos hostiles, deseo de matar y todas esas cosas, que lo que nos diferencia unos de otros es qué hacemos con eso. Y bueno, y la sexualidad infantil existe, es una sexualidad diferente a la sexualidad adulta, por supuesto, porque no ha alcanzado todavía el desarrollo genital, no ha llegado a la genitalidad, sino que va a pasar por otras etapas anteriores. Y que lo que calificaríamos en un adulto de perverso, en el niño es normal. El niño es normal que ame a su mamá y que quiera estar con su mamá, pero ya en un adulto que no quiera separarse de su mamá, ya no es tan normal, ¿no? Es un síntoma, ¿no? O la falta de repugnancia, pues ya da lugar a otro tipo de perversiones, ¿no? Bueno, esa perversidad polimórfica a veces también está negada en los adultos y esto hace pues que no quieran no se den cuenta de las manifestaciones sexuales en los niños, ¿no? Cuando Freud llegó con toda la sexualidad infantil había muchos teóricos científicos que decían no, la sexualidad infantil no existe, ¿no? Pero era porque está tan negado en ellos su propia sexualidad infantil que no la pueden ver en los niños, porque los niños es que a poco que les escuches, si están en plena curiosidad sexual, están investigando de eso, entonces hablan de eso, ¿no? A su manera, como vamos a ver luego en Juanito, cómo lo va haciendo, ¿no? Y el niño no puede ser juzgado por eso, de verdad, no puede ser juzgado porque forma parte de la constitución psíquica, pero esa sexualidad infantil va a ser sobre esa sexualidad que es la que se reprime, la que se olvida, la que cae bajo la amnesia, para después convertirnos en adultos, en seres sociales en el mundo. Bueno, pues sobre eso se constituye toda nuestra personalidad adulta. Yo recuerdo perfectamente que mi madre le contaba a las vecinas, mira si es mala, no quiere que bailemos su padre y yo, se mete entre medias. Y yo lo sentía como algo, como un error, un fallo mío, una cosa, ¿y por qué yo hago eso? ¿Por qué me meto entre medias? A ver, yo entonces no pensaba así, pero ahora pienso, me juzgaba como perversa porque estaba interrumpiendo el amor entre padre y madre, y así lo manifestaba mi madre, a las vecinas. A mí me quedaba la sensación de culpa. Y me acuerdo perfectamente de eso, se me quedó grabado ahí como mala, eres mala. Es verdad. Tengo sentimiento de culpa, pero no razonado. El sentimiento de culpa está muy arraigado porque mi madre hacía ese tipo de comentarios en ocasiones que yo no podía entender por qué era así yo, tan rara y tan mal. Sí, claro, pero es su naturaleza humana. Pero el sentimiento de culpa tiene que ver con los propios deseos que uno tenía de hacer desaparecer a su padre o a su madre para quedarse con el otro. Pues querría hacer desaparecer a la madre, claro. Porque yo era niña. Primero al padre, normalmente primero queremos hacer desaparecer al padre para quedarnos con la madre. Depende de la edad, ¿no? Y luego hay otra vuelta del complejo de Edipo donde se elige al padre como objeto amoroso y la rival es la madre. No, era pequeña, sería al padre al que quería hacer desaparecer. Eso es lo que esa es la más primitiva, la culpa más primitiva y más inconsciente que tenemos en nosotros. Tiene que ver con el asesinato del padre, con la muerte del padre. Con el asesinato que para un niño, ¿qué es el asesinato? Que no aparezca. Que no aparezca más. Que no aparezca más y nos deje con la mamá. Tiene que ver con eso. Fíjate. Y a todo el mundo le pasa, ¿eh? Todo el mundo hemos pasado por eso. Unos lo podrán negar, otros lo negarán menos, otros se animarán a psicoanalizarlo, otros no.
cada uno hará su camino y todos son válidos, pero todo el mundo... Pero creo que es tranquilizador saber que todos pasamos por eso. Claro, porque así por no su- te sientes tan rara. Por su No, pero a ver, yo estoy hablando de esto y me estoy dando cuenta ahora cuando ella Sí, ha formulado todo esto. Pero yo he tenido siempre sentimiento de culpa porque mi madre Claro, en este de mí caso, presumía solo de las notas. Pero el bueno era mi hermano, yo era la mala. Y ese sentimiento de culpa se ha quedado ahí. Claro, por eso también la culpa la tiene la madre, ¿no? Porque la madre no tenía por qué achacarle a Bueno, ella. mi ¿no? madre era Ignoraba, inculta, ignoraba que eso era así. Era tan inculta que presumía de que ella no me dio a mí mimos para que no me creciera y la dominara. Y que nunca me puso la cabeza junto a ella nada más que para darme de mamar. El resto del tiempo los pies, porque así se lo habían aconsejado su madre, sus tías y sus abuelos. Nunca la cabeza cerca de la madre, sino los pies. Porque si no cogían mañas los niños y luego te dominaban. ¿Ah? Incultura o una cultura equivocada, ¿no? Pero ¿qué hacer frente a un caso que se llegase a presentar muy similar, en donde, como lo comenta ella, si hay un niño que quiere separar a los padres, pasarse en medias, como Yo me dicen acuerdo del ustedes, detalle. ¿qué es lo correcto? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es la posición de uno como adulto, como padre? ¿Cuál es lo- Incorporarlo al grupo. Claro. Digo yo, ¿no? Sí, o Hacerle con compartir. cariño retirarlo y explicarle, o qué, ¿cuál es la mejor postura que uno puede asumir? Yo creo que bajo mi punto de vista, incorporarlo, los tres nos Cada uno va a queremos. hacer lo que pueda y ya está. Psicoanalizarse. Eso. Pero mientras venimos, Luego después psicoanalizar. Pero es que el psicoanálisis es de los síntomas. Y de las si ya son causas. los síntomas, ya están ahí. Ya, ¿qué No, podemos pero hacer? no es necesario tener síntomas para psicoanalizarse. Porque la culpa está, Está en todo el mundo. la culpa está. Más bien, la culpa dirige. Cuando no se psicoanaliza, dirige. Claro, y uno se castiga. Y uno se castiga. Claro, Exacto. es lo que queremos quitar. ¿Cómo se Exacto. quita Es esa con culpa? psicoanálisis. Eso es con psicoanálisis. No hay que esperar a síntomas, ni a castigos, ni a enfermedades, ni nada. ¿No? En todo el mundo se puede psicoanalizar sin necesidad de estar enfermo. ¿No? Luego hay prácticas, obviamente, pues que no están recomendadas. Si el niño va a dormir todas las noches o se mete en la cama de los papás en medio, pues no, el niño tiene que saber que tiene que dormir en su camita. Sí, pero todo depende cómo A que a pienses, todos nos porque tú gusta puedes la decir idea como- de meternos en la cama de los Claro. padres, a todos. Claro, todo niño se quiere separar a los padres. Pero- Todo niño quiere separar a los padres, Claro. pero entonces los papás tienen que ir explicándole y además lo que Con decía, cariño. claro, sí. No hace falta, depende cómo Que lo haces. también si le puedes decir quieren, con a cariño, ver. no decir eres mala porque te quieres meter en el medio. A mí me dicen que era mala. Eres mala porque te O quieres decirle, meter en el tú medio. tienes Lo que que pasa es dormir no en es tu tu sitio, camita. guapa. Claro. Y te explicar dónde es su sitio. Es una cosa así de básica, ¿no? Claro, hablar, Hombre, con escuchar, poner- cariño, entender, mira, yo entiendo que quieres estar aquí porque vamos a pero Claro. guapa tu cuarto también. Oye, ¿os dais cuenta de que buscamos soluciones y le explicamos a la psicoanalista los motivos y todo? Parece que sabemos nosotros más que ella. Claro, para convenceros, para negar, porque también como que se tiende a culpar A fue mi Perico los mamá, palotes. fue mi papá que me educaron más. No, pero ya somos adultos. Entonces está en uno. Entonces también lo que se ve en los hijos es reflejo, ¿no? Porque los niños, entonces cuando uno tiene bien instalado, digamos, la ley y esas cuestiones, pues es más fácil escuchar, separar, discernir, es más fácil. Por eso yo digo que psicoanalizarse es el mejor método para trabajar esa culpa, para gestionar los sentimientos, los afectos, para poder escuchar a los niños, a los seres queridos, no solo a los niños, porque todo el mundo tiene inconsciente. Para ser más buenos, ¿no? Claro, exacto, para ser más buenos. Pero de todas formas yo pienso que muchas veces los padres también tienen mucha culpa de lo que le pasa a los hijos, independientemente de que los hijos también... Y esos padres también tuvieron otros padres, y esos Claro. padres tuvieron Claro, otros claro, padres. claro. Ahí. Y como no venimos con un manual de manejo de Claro. instrucciones, Efectivamente. Un código que se Efectivamente. transfiere de generación en generación. Sí, claro, si uno no, Claro, no pero se si yo tengo decide una forma de a ver las transformarse, cosas, si yo tengo una forma de ver las cosas y creo que no a mi hijo
de esa forma de verla un tanto neurótica o muy enfermiza, le estoy haciendo daño a mi hijo, ¿no? Sin yo saberlo, ¿verdad? Claro, Sin sin ser saber. consciente. Bueno, ya lo sabéis. Ya eso de sin yo saberlo, no sé. Ya. Explicadito. Bueno, continuamos el próximo martes, seguimos con lecciones introductorias buenas y vamos a hablar el próximo martes de psicoanálisis y psiquiatría. Ah, qué bien. Psicoanálisis y psiquiatría. Bueno, buena semana. Chao. Y ahora seguimos con el caso Clases que Juanito. no se podían asistir, decía que se podía que lo hagas en Facebook o en YouTube o como. Están en directo en Facebook, en mi Facebook, tendrás que entrar a vídeos, o si no, en mi canal de YouTube están todas las En clases. tu canal de YouTube hay como canal tal, o pones Virginia tal, Pones Virginia Valdominos y te un sale, montón de... te sale el canal. Y hay una, dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama cursos de psicoanálisis gratuitos. Ah, Perdón, el próximo martes psicoanálisis sí, verdad. Psiquiatría. Venga, hasta Hasta luego. Gracias. De nada, hasta luego. Chao.